Hola chicos, ¿cómo están? En el presente video vamos a revisar lo que es la ventilación pulmonar, los fenómenos asociados a esta y las áreas del sistema nervioso central que controlan la frecuencia respiratoria, así como la evaluación del funcionamiento del aparato respiratorio y algunas variables que limitan la eficacia del intercambio gaseoso. En este sentido, primero vamos a comenzar definiendo lo que es la respiración o la ventilación pulmonar. En este sentido, la respiración o ventilación pulmonar es un ciclo repetitivo de dos fases, la inspiración y la expiración. Cabe recalcar que para que se lleve a cabo la ventilación pulmonar, tienen que ocurrir tanto fenómenos físicos como fenómenos mecánicos. En este sentido, los fenómenos físicos se van a estar asociando directamente a los cambios en las presiones tanto intrapulmonares como atmosféricas. Y en cuanto a los fenómenos mecánicos, se va a referir a los movimientos que llevan a cabo tanto los músculos adosados a la caja torácica como a los huesos del sistema esquelético que conforman dicha caja torácica, que también tienen que estar llevando a cabo movimientos. En este sentido, primero vamos a hablar de la inspiración. La inspiración se refiere a la entrada de aire atmosférico hacia el interior de los alvéolos pulmonares. En este sentido, el fenómeno físico que asociado a la inspiración se va a dar cuando las neuronas sensitivas que se encuentran inervando precisamente los pulmones van a detectar una menor presión intrapulmonar con respecto a la presión atmosférica. Por ende, estas neuronas sensitivas enviarán una señal a nivel de las interneuronas que forman parte de las áreas que controlan la frecuencia respiratoria para que éstas envíen una señal hacia los músculos y el sistema esquelético asociado a la caja torácica. ¿Cuál va a ser el fenómeno mecánico asociado a la inspiración? Bueno, en este caso, una neurona motora va a enviar una señal hacia el diafragma, el cual recordemos que es el músculo que se encuentra por debajo de los pulmones, que literal es donde descansa la base de los pulmones. Este diafragma, con el propósito de aumentar el área de la caja torácica, se va a contraer y por ende, una vez que se contraiga, va a bajar, es decir, va a descender. Mientras que en el caso de los músculos adosados a las costillas, que son los músculos intercostales, se van a distender. Esto, esto con el propósito, ya mencioné, de aumentar el volumen de la caja torácica, porque obviamente al momento de la inspiración, los pulmones se van a ir llenando de aire atmosférico. Posteriormente, una vez que estos pulmones se llenen de aire atmosférico, la presión intrapulmonar va a llegar a ser mayor que la presión atmosférica. Por ende, estas neuronas sensitivas van a enviar una señal a las áreas de la respiración y las interneuronas de estas áreas de la respiración van a regresar una señal a través de las neuronas motoras para que le ordenen al diafragma que se relaje y por ende este diafragma al momento de relajarse se va a elevar, mientras que los intercostales se van a comprimir con el propósito de que se disminuya el volumen de la caja torácica, ya que recordemos que la expiración está asociada a la salida del aire intrapulmonar. Entonces, este fenómeno de inspiración y expiración se va a estar repitiendo constantemente cada vez que nosotros respiramos. Sin embargo, cabe recalcar que hay dos tipos de respiraciones que nosotros podemos llevar a cabo, una simple y otra forzada. La simple se refiere a aquella que tú puedes realizar en momentos de reposo, es decir, cuando nosotros no nos encontramos realizando una actividad física demandante. Esa que tú llevas a cabo de manera automática y que muchas de las veces ni siquiera eres consciente de ella.
En este sentido, la respiración simple va a estar regida por el movimiento, ya mencionábamos, tanto de los intercostales como del diafragma. Inspiración y expiración. Siendo la inspiración un proceso activo, es decir, un proceso que consume energía en forma de ATP, ya que ya mencionábamos que la inspiración se da cuando el diafragma se contrae. Y al diafragma ser un músculo, recordemos que cada vez que el músculo se contraiga, va a haber una requerimiento o un gasto de energía en forma de ATP. Mientras que en la respiración simple, el proceso de expiración va a ser un proceso que no va a consumir energía en forma de ATP. Sin embargo, hablando de la respiración forzada o profunda, en esta respiración, tanto la inspiración como la expiración suelen ser, como ya lo mencioné anteriormente, muy profundas. Por ende, ya no únicamente se va a hacer uso de los movimientos del diafragma y de los intercostales, sino que aquí en la respiración forzada también van a estar implicados el músculo esternocleidomastoideo, los escalenos, el pectoral menor y los músculos abdominales, tanto los rectos como los oblicuos. De ahí a que, por lo tanto, la respiración forzada suele, tanto la inspiración como la expiración, ser un proceso activo, es decir, nos va a estar generando mayor consumo de energía en forma de ATP. De ahí a que, por ejemplo, si ustedes hacen el ejercicio de llevar a cabo respiraciones muy profundas, van ustedes a poder notar precisamente la contracción de los músculos y sobre todo de los músculos abdominales. De ahí a que si no están acostumbrados, incluso va a llegar un momento en el cual van a llegar a sentir un cierto dolorcito, calambre a nivel de la faja abdominal. De ahí a que sí, efectivamente, los ejercicios hipopresivos sí funcionan si se llevan a cabo de manera adecuada y sirven pues precisamente para ejercitar sobre todo la faja abdominal. En este sentido, aquí tenemos una animación en la cual podemos notar que este individuo se encuentra realizando una respiración forzada. Pues sí, miren, nosotros lo vemos precisamente en el movimiento de la faja abdominal. Vemos cómo se está dando ese movimiento tanto de los músculos rectos como de los músculos oblicuos de dicha faja abdominal. Ahora bien, yo te mencionaba que no nada más iban a participar en esta ventilación pulmonar músculos, sino también los huesos que se encuentran formando parte de la caja torácica. En este sentido, los huesos que van a estar participando activamente van a ser tanto las costillas como el esternón. En este sentido, durante el proceso de la inspiración, las costillas van a tender a elevarse. Por ende, la cavidad torácica, pues obviamente se va a expandir en sentido lateral. Mientras que en el caso del esternón, el esternón va a girar, va a dar un cierto giro, pero hacia arriba. Ahora bien, esto va a ocasionar que la caja torácica se extienda, pero en sentido anterior, ¿sí? Es decir, en la parte frontal del cuerpo. Ahora bien, en el proceso de expiración, aquí las costillas se van a comprimir con el propósito de que la cavidad torácica se estreche, mientras que el esternón va a dar un giro, pero un giro hacia abajo, con el propósito de que la caja torácica se contraiga en sentido posterior, es decir, hacia adentro. Y bueno, aquí también nos menciona precisamente los cambios de la presión intrapulmonar. ¿Sí? Aquí vemos cómo en el proceso de inspiración, pues la presión intrapulmonar va a caer 3 milímetros de mercurio por debajo de la atmosférica. Por ende, eso ocasiona que entre aire. Pero una vez que entra aire, la presión intrapulmonar va a aumentar
ahora va a aumentar 3 milímetros de mercurio por arriba de la presión atmosférica. Por ende, en la expiración sale el aire pulmonar, ¿sí? Básicamente es lo que les mencionaba en las diapositivas anteriores. Aquí les muestro una vez más una animación, pero aquí podemos ver sobre todo ese movimiento que se da de las costillas, es decir, nosotros vemos cómo esas costillas se expanden y se comprimen, con el propósito pues de aumentar y disminuir respectivamente la caja torácica. Vemos también cómo el diafragma se contrae y desciende y cuando se relaja, asciende, ¿sí? Ahora bien, yo les mencionaba que dentro del sistema nervioso central vamos a encontrar áreas que controlan la frecuencia respiratoria. En este sentido, recordemos que cuando revisábamos el tema del sistema nervioso, decíamos que el centro de la respiración se encontraba distribuido entre bulbo raquídeo y la protuberancia. En este sentido, chicos, vamos a tener tres áreas que van a estar controlando nuestra frecuencia respiratoria: el área rítmica vulvar, el área neumotáxica y el área amnéstica. En este sentido, el área rítmica vulvar se encarga de controlar la frecuencia respiratoria normal, es decir, aquella frecuencia de la respiración simple, de la respiración básica. Por ende, nosotros, digamos en promedio, gracias a la área rítmica vulvar, vamos a estar respirando aproximadamente unas 12 a 18 respiraciones por minuto, ¿sí? Cabe recalcar también que en este caso la inspiración dura 2 segundos, mientras que la expiración suele durar 3 segundos. El área rítmica vulvar se va a encontrar propiamente dentro del bulbo raquídeo. Y a su vez, esta área rítmica vulvar se subdivide en área inspiratoria y área expiratoria. Pues sí, obviamente yo te mencionaba que el proceso de la respiración o ventilación pulmonar se divide en inspiración y expiración. Por ende, el área rítmica vulvar tendrá una agrupación de interneuronas que se encarguen de llevar a cabo la inspiración y otras que se encarguen de la expiración. En este sentido, tal cual, chicos, aquí vemos cómo de estas áreas salen unas neuronas de color rojo. Esas neuronas de color rojo, pues precisamente tienen que ver con las neuronas motoras que posteriormente van a inervar tanto a los músculos intercostales como el diafragma. En este sentido, recordemos, la respiración simple se encuentra, digamos, controlada precisamente por el movimiento del diafragma y los intercostales únicamente. Mientras que ya dijimos que en la forzada van a estar participando otros tipos de músculos. Ahora bien, el área neumotáxica y el área amnéstica, estas únicamente se van a activar cuando se lleve a cabo una respiración forzada, ¿sí? Es decir, una respiración larga y profunda. En este sentido, la primera que se va a activar, de hecho, es el área apnéstica. El área apnéustica se encuentra de igual forma en el bulbo raquídeo, ¿sí? Y el área neumotáxica es la única que se encuentra en la protuberancia. ¿Qué pasa con el área amnéstica? El área amnéstica va a coordinar la transición entre la inspiración y la expiración, pero se va a encargar primordialmente de enviar impulsos estimulatorios al área inspiratoria. Es decir, chicos, propiamente el área amnéstica es la que inicia con el ciclo de la ventilación pulmonar forzada, ya que recordemos que esta inicia con una inspiración y termina con una expiración. O sea que una vez que se active el área amnéstica,
ella nos va a dar como resultado una inspiración larga y profunda. ¿Sale? Ahora bien, chicos, cuando ustedes se encuentran realizando una inspiración larga, profunda, seguramente se han dado cuenta que llega un punto en el cual, aunque tú quieras seguir inspirando más aire, ya no puedes. Sientes como un tope que te impide seguir inspirando más aire, seguir llenando aún más tus pulmones de aire. ¿Por qué? Pues porque en ese punto es donde se activa el área neumotáxica, la cual ayuda a coordinar la transición entre la inspiración y la expiración profundas, pero en este caso ella va a enviar impulsos inhibitorios al área inspiratoria, es decir, va a frenar la inspiración, va a decir, sí, está bien, inspira aire, pero, ¿sí? Nosotros tenemos un límite, porque recordemos, los pulmoncitos literales como si fueran globitos. Cuando tú llenas demasiado un globo de aire, ¡pum! Va a llegar el momento en el cual dicho globito se va a romper, va a explotar. Con los pulmoncitos ocurriría lo mismo si no tuviéramos un área respiratoria que fungiera como freno. Esta área neumotáxica entonces evita precisamente que los pulmones insuflen excesivamente y por lo tanto pues digamos que ahí se acorta la inspiración. ¿Sale? Ahora bien, chicos, también es importante mencionar que nosotros llevamos a cabo un control de la respiración, tanto automático como somático. Es decir, esta frecuencia respiratoria por lo regular es automática y nos permite que pues el aparato respiratorio siga funcionando de manera, digamos, constante. Sin embargo, nosotros también tenemos cierto control de la frecuencia respiratoria e incluso tenemos la capacidad de decidir cuándo cambiamos de una respiración simple a una respiración forzada, es decir, profunda, larga, ¿sí? O también incluso tenemos ese control, entre comillas, porque no es un control absoluto, de cuando queremos aguantarnos la respiración. ¿Por qué? ¿Por qué se dan estos fenómenos? Porque nosotros podemos tener esta capacidad hasta cierto punto de controlar nuestra respiración. Bueno, porque a su vez esas áreas respiratorias dentro del sistema nervioso central también reciben una, digamos, regulación tanto cortical como a través de quimiorreceptores. En el caso de la influencia cortical sobre la respiración, se refiere a que la corteza cerebral posee conexiones con el centro respiratorio. Por ende, es posible modificar de manera voluntaria el patrón de la respiración. Como yo les mencionaba, pues podemos aguantar la respiración, podemos decidir cuándo hacer respiración simple o respiración forzada. En este sentido, yo les mencionaba, sí, vamos a tener cierto control, pero no el control absoluto, porque resulta que este control va a estar limitado. ¿Limitado a qué? Específicamente limitado al aumento de la concentración de hidrógeno y dióxido de carbono en la sangre. ¿A qué me refiero con esto? A que, por ejemplo, cuando nosotros nos aguantamos la respiración, nosotros vamos a estar evitando inspirar aire atmosférico con oxígeno. Sin embargo, nuestras células en el interior van a seguir llevando a cabo el metabolismo celular y por ende la producción de dióxido de carbono va a ser continua. Pero como tú estás evitando respirar, dicho dióxido de carbono se va a ir acumulando en tu sangre. Yo ya te mencionaba que este dióxido de carbono, por medio de la enzima anhidrasa carbónica, ¿sí? Se cataliza la unión de este dióxido de carbono con agua para formar ácido carbónico, el cual a su vez, si sigue en presencia de agua, que es el principal componente de la sangre, pues se va a disociar en protones y bicarbonato,
Sin embargo, si estos protones, si esta concentración de protones o hidrógenos aumenta en sangre, pues va a tender a acidificar el pH sanguíneo, lo que va a conllevar la aparición de una acidosis respiratoria y por ende, pues fallo del funcionamiento de enzimas intracelulares. De ahí a que nosotros no podemos tener el control absoluto de la respiración. Si tú te aguantas la respiración, va a llegar un punto en el cual vas a perder la conciencia, te vas a desmayar. Al momento de que tú te desmayes, ¿sí? Ese desmayo va a ser ocasionado por el aumento de dióxido de carbono e hidrógenos. Pero en ese momento que tú pierdas la conciencia, el área rítmica vulvar, que ya dijimos que es el área de la respiración simple, pues va a continuar, digamos que va a tomar la batuta, el control de lo que es la frecuencia respiratoria. Por ende, vas a estar inconsciente, pero vas a volver a respirar de manera normal, de manera, digamos, con tu frecuencia simple, basal. Ahora bien, también vamos a tener unos quimiorreceptores que se encuentran tanto a nivel de corteza cerebral como a nivel de callado aórtico. En este sentido, los quimiorreceptores son un cúmulo de neuronas sensitivas especializadas en sensar cambios en los niveles de dióxido de carbono, oxígeno e hidrógeno. En este sentido, los quimiorreceptores se van a estar clasificando como quimiorreceptores centrales y quimiorreceptores periféricos. Los quimiorreceptores centrales son propiamente los que se encuentran a nivel del sistema nervioso central. Ellos, los quimiorreceptores centrales, se encargan de detectar cambios en los niveles de dióxido de carbono, oxígeno e hidrógeno propiamente del líquido cefalorraquídeo, mientras que los quimiorreceptores periféricos se van a encontrar a nivel del callado aórtico, porque estos quimiorreceptores periféricos se encargan primordialmente de detectar los cambios de dióxido de carbono, oxígeno e hidrógeno, pero en la sangre. De nueva cuenta, chicos, estos quimiorreceptores también mandan señales específicas al área rítmica vulvar para obligarla a que se siga dando la respiración simple, la respiración automática. En el caso de que tú hayas, digamos, aguantado la respiración por mucho tiempo, porque recordemos, podemos caer en una acidosis respiratoria y eso no, digamos, no quiere nuestro cuerpo que pase, ¿sale? Y de hecho, estos mecanismos precisamente evitan que esto pueda ocurrir. Ahora bien, chicos, en esta diapositiva se encuentran algunas variaciones en la frecuencia respiratoria. Recordemos, la frecuencia respiratoria normal ya dijimos que se conocía como eupnea, ¿sí? Eupnea. En este sentido, el rango o la frecuencia respiratoria normal oscila entre 12 a 18 respiraciones por minuto. Sin embargo, nosotros en algunas ocasiones podemos experimentar algunas variaciones de dicha frecuencia respiratoria. Entre las más comunes se encuentran, por ejemplo, la apnea. Y sobre todo esta apnea suele presentarse cuando dormimos, ¿sí? La apnea del sueño. Que cabe recalcar que esta apnea del sueño se refiere al cese temporal de la respiración, es decir, una o más respiraciones omitidas por minuto, mientras dormimos, por ejemplo, cuando se refiere a apnea del sueño, ¿sí? Esta apnea del sueño conlleva a que tú experimentes esto que luego a veces sucede de que a mitad de la noche eh, despiertas, sientes que estás consciente, pero no puedes mover tu cuerpo, ¿sí? Es decir, como tú dejaste digamos, omitiste cierto número de respiraciones por minuto, ese oxígeno se va a reservar para tu sistema nervioso. Por ende, tú vas a estar, digamos, consciente,
pero todo tu cuerpo, ¿sí? Dado que se está reservando el oxígeno para el sistema nervioso, tu cuerpo no va a estar consumiendo dicho oxígeno y por ende no va a poder llevar a cabo esa contracción muscular que ayuda a que tu cuerpo se mueva, ¿sí? Que luego por ahí dicen, ay, es que se me subió el muerto. No, chicos, no es que se les haya subido el muerto, es que tienen apnea del sueño. La causa más frecuente de la apnea del sueño es, por ejemplo, obstrucción a nivel de vías aéreas superiores, por lo regular un tabique desviado, obesidad, etcétera, pueden llevar a apnea del sueño. Entonces puedes sufrir esa parálisis, ¿sí? Donde estás consciente pero no te puedes mover. Y tú dirás, no, pero es que de repente vi una sombra o sentí tal cosa. Chicos, cuando no se está dando adecuadamente la oxigenación del sistema nervioso, suelen haber alucinaciones. Entonces, por ende, pues he ahí que luego las personas refieran que sienten esto, que ven aquello. ¿Sale? También, por ejemplo, otra variación relativamente frecuente es la hiperventilación. Es decir, esta se da cuando hay una mayor ventilación pulmonar que excede la demanda metabólica. Recordemos que nosotros inspiramos oxígeno precisamente porque este oxígeno nos va a ayudar para llevar a cabo la oxidación de la glucosa. Glucosa más oxígeno nos va a dar piruvato, energía en forma de ATP, agua y como producto metabólico dióxido de carbono. Entonces, nosotros por lo regular nos hiperventilamos cuando estamos experimentando un episodio de ansiedad en la cual vamos a expeler dióxido de carbono a un ritmo que supere al de su producción. Es decir, vamos a estar con la frecuencia respiratoria mucho más rápida de lo normal. Y por lo regular, de hecho, también suele ser inspiraciones y expiraciones muy superficiales, ¿sí? Muy frecuentes, pero superficiales. Y bueno, también puede darse, en este caso, por ejemplo, sobre todo cuando realizamos ejercicio, una taquipnea, que se refiere a la aceleración de la respiración. Ahora bien, chicos, nosotros para poder evaluar el funcionamiento del aparato respiratorio utilizamos un espirómetro, el cual es un aparato que nos ayuda a ir midiendo los volúmenes respiratorios. En este sentido, a todos estos volúmenes respiratorios, a partir de ellos nosotros podemos calcular las capacidades respiratorias y en conjunto, pues ya estaríamos hablando de una espirometría, ¿sí? En este sentido, chicos, aquí en cuanto a los volúmenes respiratorios que nos puede registrar el espirómetro, vamos a tener el volumen corriente, el volumen de reserva inspiratoria, expiratoria y el volumen residual. En este sentido, el volumen corriente se refiere a la cantidad de aire tanto inspirado como expirado en un ciclo durante una respiración simple. En este sentido, la cantidad promedio o el volumen promedio de aire es de 500 mililitros. Posteriormente, el volumen de reserva inspiratorio se refiere a la cantidad de aire adicional al volumen corriente que puede inspirarse durante una respiración forzada. Es decir, la mayor cantidad de aire que tú puedes inspirar durante una respiración profunda. En promedio, un individuo sano, adulto, puede inspirar hasta 3.000 mililitros de aire. Posteriormente tenemos el volumen de reserva expiratorio, el cual se refiere a la cantidad de aire adicional al volumen corriente que puede expirarse con el esfuerzo máximo, es decir, con una respiración forzada, profunda. Este suele ser en promedio de 1.200 mililitros, mientras que el volumen residual, que se refiere a la cantidad de aire que permanece dentro de los pulmones después de una expiración forzada, es de aproximadamente 1.300 mililitros. Es decir, chicos, nuestros pulmones nunca van a estar totalmente vacíos de aire.
siempre va a haber un volumen residual dentro de estos, que en promedio, ya les acabo de mencionar, que es de 1300 mililitros. Ahora bien, a partir de que el espirómetro nos da estos valores de espirometría, nosotros utilizando dichos valores podemos calcular las capacidades respiratorias. Por ejemplo, para calcular la capacidad vital, que se refiere a la cantidad de aire que puede inspirarse y luego expirarse con una respiración forzada, nosotros vamos a sumar primero nuestro volumen de reserva expiratorio más el volumen corriente más el volumen de reserva inspiratorio. Eso nos va a dar entonces nuestra capacidad vital, que en promedio en un individuo adulto sano va a ser de 4700 mililitros. Y así podemos ver cada una de las capacidades pulmonares o respiratorias que podemos calcular, ¿sí? Ahí se los dejo para que luego lo revisen con mayor detalle. Ahora bien, chicos, nosotros vamos a ir viendo precisamente cuál es la composición de aire que nosotros por lo regular inspiramos y luego qué cantidad va a llegar tanto a nivel de alveolo como a nivel de tejido. Porque recordemos, en nuestro cuerpo va a haber dos tipos de hematosis. Una hematosis o intercambio gaseoso. Va a haber una primera hematosis a nivel de alveolo y posteriormente va a haber una hematosis a nivel de tejido. En este sentido, en esta tabla primero tenemos un promedio, ¿sí?, de la composición de gases que nosotros inspiramos en el aire atmosférico. Por lo regular, el aire atmosférico está formado en un 78.6% de nitrógeno, 20.9% de oxígeno, 0.5% de vapor de agua y 0.04% de dióxido de carbono. Ojo, chicos, aquí nos referimos a un aire atmosférico, digamos, promedio, no tan contaminado. Es decir, cuando nosotros tenemos aires atmosféricos contaminados por emisión de dióxido de carbono, este porcentaje de dióxido de carbono obviamente va a aumentar y conforme aumente el porcentaje de dióxido de carbono va a desplazar el porcentaje de oxígeno de dicho aire inspirado. En este sentido, dado que nosotros lo que nos importa del aire que inspiramos es el oxígeno, porque ya quedamos que dicho oxígeno es el que nos ayuda a poder realizar el metabolismo celular, ¿sí? Vamos a enfocarnos en él, ¿sí? Digamos, nosotros en este aire atmosférico inspirado ya dijimos que tenemos 20.9% de oxígeno, ¿sí? Lo que representa 159 milímetros de mercurio de oxígeno. Recordemos, nosotros vamos a inspirar dicho aire a través de las narinas u orificios nasales. Posteriormente, este aire atmosférico va a pasar por toda la cavidad nasal, va a pasar por la faringe o garganta, posteriormente se va a ir a la laringe, luego a la tráquea, luego de aquí a los bronquios primarios, bronquios secundarios, bronquios terciarios, bronquiolos terminales y al final va a llegar a los alvéolos. Chicos, aquí a los alvéolos de presión de oxígeno ya únicamente van a llegar 104 milímetros de mercurio. Es decir, si se fijan, la presión parcial de oxígeno disminuyó. Pues sí, porque recordemos, el oxígeno es un gasecito pequeñito que puede estar difundiéndose y como tuvo que pasar por varias estructuras, pues por ahí va a haber cierta pérdida de presión parcial de oxígeno. ¿Sale? Sin embargo, ya quedamos pues a nivel alveolar, ¿sí? A nivel aquí del interior, que de hecho, miren, acá esta es la membrana respiratoria. Si nosotros tomamos esta membrana respiratoria y le hacemos un zoom, vamos a poder ver esto. Aquí tenemos al saquito alveolar,
Aquí tenemos a la membrana respiratoria, que recordemos, la membrana respiratoria está formada por neumocito tipo 1, membrana basal alveolocapilar y endotelio capilar. Por gradiente de concentración, obviamente que tú cuando inspiras aire atmosférico vas a tener más oxígeno dentro del alveolo que en el capilar sanguíneo. Por ende, el oxígeno va a difundir desde el alveolo hasta el capilar. Pero ¿cómo va a viajar dicho oxígeno? Chicos, el 98.5% del total del oxígeno presente en el aire atmosférico va a viajar unido al grupo hemo de la hemoglobina. Y de hecho, cuando la hemoglobina se encuentre cargada con oxígeno, la vamos a conocer como oxihemoglobina. El restante 1.5% de dicho oxígeno va a ir disuelto en el plasma sanguíneo, ¿sí? Y recordemos, chicos, aquí nosotros teníamos 104 milímetros de mercurio dentro del saquito alveolar. Pero posteriormente, una vez que este oxígeno se difunda al capilar, el capilar va a dar origen a la a vénulas pulmonares. Luego estas se van a fusionar y van a dar origen a las venas pulmonares, las cuales van a llevar la sangre ya oxigenada hacia mi aurícula izquierda. Luego esta aurícula izquierda, ahora bien, aquí a nivel de aurícula izquierda se va a recibir únicamente una presión parcial de 95 milímetros de mercurio. Si se fijan, durante este trayecto también hubo, digamos, pérdida, entre comillas, aunque realmente no es pérdida. Recordemos que parte de este oxígeno se tuvo que quedar ahí propiamente en el pulmoncito porque pues son órganos vivos y por ende tienen que metabolizar. Entonces él se quedó con parte de la presión parcial de oxígeno y únicamente a la aurícula izquierda le llegaron 95 milímetros de mercurio. Ahora bien, una vez que esa aurícula izquierda haga sístole auricular izquierda, la sangre va a salir eyectada por la bicúspide hacia el ventrículo izquierdo. Posteriormente, una vez que se lleve a cabo la sístole ventricular izquierda, esta sangre será eyectada por la aorta y de aquí al resto del cuerpo, a los tejidos. A mi tejido, chicos, únicamente me va a llegar una presión parcial de oxígeno de 40 milímetros de mercurio. Si se fijan, lo que inspiramos y lo que finalmente llega al tejido, ¿sí? Pues va a marcar una gran diferencia. Sin embargo, con este aporte de oxígeno a nivel de tejidos es más que suficiente. Pero ojo, si tú de repente, ya dijimos, estás inspirando algún aire altamente contaminado, por ende va a disminuir tu presión parcial de oxígeno inspirado, de aire atmosférico inspirado, y por ende esto también va a impactar a nivel tisular, a nivel de tejido. Ahora bien, recordemos, a su vez el dióxido de carbono se difunde de manera contraria. ¿A qué me refiero? Bueno, me refiero a que este tejido va a estar metabolizando y como producto de desecho va a generar dióxido de carbono. Dicho dióxido de carbono, pues obviamente va a ser recogido por las arteriolas pulmonares, va a ser recogido primero que nada por las vénulas y luego estas van a fusionarse para dar origen a las venas, luego las venas cavas llevarán dicha sangre desoxigenada a la aurícula derecha, luego la pasarán al ventrículo derecho y posteriormente al tronco pulmonar para que se lleve a cabo este proceso de que cuando tú expires, liberes el dióxido de carbono, porque recordemos, el dióxido de carbono por gradiente de concentración va a estar más abundante aquí a nivel de sangre que a nivel alveolar, por ende, por gradiente, él se va a mover. Primero va a atravesar el endotelio capilar, luego la membrana basal alveolocapilar y luego el endotelio capilar para entrar al alveolo. Y que cuando este individuo expire, ¿sí?, saque dicho dióxido de carbono
a el aire atmosférico. Ahora bien, chicos, ¿cómo viaja dicho dióxido de carbono? Dicho dióxido de carbono, el 70% va a ir viajando a manera de bicarbonato dentro de la sangre. Dicho bicarbonato ya dijimos que también podía en presencia de agua, formar ácido carbónico y por último la anhidrasa carbónica puede transformar o romper a agua y dióxido de carbono, ¿sí? Pero una vez que lleguemos al alveolo, ¿sí? En sangre realmente está primordialmente en forma de dióxido de carbono. Perdón, de bicarbonato, ¿sí? De bicarbonato. Ahora bien, el 23% restante va a estar unido al grupo hemo de la hemoglobina. De hecho, cuando hemoglobina va cargando dióxido de carbono, se conoce como oxihemoglobina. Y el restante 7% va a ir como gas disuelto. Ahora bien, chicos, en este sentido es importante mencionar que cuando a nosotros nos colocan el oxímetro, ¿sí? Con este aparatito nos van a estar midiendo el porcentaje de oxígeno que se une a nuestra hemoglobina, porque recordemos, la gran mayoría del oxígeno va viajando unido a hemoglobina. El rango normal de va a ser de 95 al 100%, ¿sí? Cuando este rango baja, quiere decir que algo está ocasionando que no se dé la correcta difusión del oxígeno hacia el capilar sanguíneo o incluso que tú no estás inspirando de manera, digamos, la cantidad adecuada de oxígeno para poder unirlo a la hemoglobina eritrocitaria. En esta imagen, pues simplemente les coloco el intercambio gaseoso o la hematosis a nivel tisular. Aquí vemos cómo por gradiente de concentración el paso de los gases se da al contrario. Es decir, recordemos que aquí al tejido le está llegando sangre oxigenada con 40 milímetros de mercurio de oxígeno. Y por ende, este oxígeno va a ir desde el capilar hacia el tejido con el propósito de que dicho tejido pues utilice este oxígeno para poder metabolizar y luego genere su producto metabólico que es el dióxido de carbono. Y este dióxido de carbono salga del tejido, porque ya dijimos que suele ser tóxico y acidifica el pH, salga hacia el capilar y luego pues lo que ya les mencionaba, ¿verdad? Que llega a la aurícula, es recogido por las venas cavas, luego llega a la aurícula derecha, luego al ventrículo derecho y luego de aquí al tronco pulmonar y regresa nuevamente al pulmón y así sucesivamente. ¿Sale? Ahora bien, chicos, miren, hay ciertas variables que se relacionan precisamente con la eficacia del intercambio gaseoso alveolar. En este sentido, en esta diapositiva vamos a revisar 5 de dichas variables que pueden estar alterando el intercambio gaseoso. En este sentido, primero que nada, están los gradientes de presión de los gases. ¿A qué se refiere? Bueno, se refiere a que la presión parcial de oxígeno alveolar ya quedamos que es de 104 milímetros de mercurio, con la cual nosotros vamos a aportarle a nivel tisular únicamente una presión parcial de oxígeno de 40 milímetros de mercurio. Sin embargo, dijimos que esto es lo normal y es más que suficiente. Sin embargo, chicos, ya dijimos, cuando hay aires atmosféricos que están muy contaminados por emisión de dióxido de carbono, dicha presión parcial de oxígeno se va a disminuir porque aumenta la presión de dióxido de carbono. Por ende, obviamente tú vas a estar inspirando una menor cantidad de oxígeno y por ende va a llegar menos de 40 milímetros de mercurio a nivel de tejido. Motivo por el cual pues tú vas a estar experimentando a nivel tisular una hipoxia, es decir, un bajo aporte de oxígeno a nivel tisular y por ende esto incluso puede llegar a afectar el buen funcionamiento del tejido. Como segunda variable tenemos la solubilidad de los gases. Miren chicos,
el dióxido de carbono es muy soluble, ¿sí? Muy soluble tanto a nivel de plasma sanguíneo, ¿sí? Sobre todo de plasma sanguíneo, porque es lo que nos interesa a nosotros, ¿sí? Este dióxido de carbono es casi 20 veces más soluble y se difunde con mayor rapidez en el plasma sanguíneo que el oxígeno. Sin embargo, chicos, esto se equipara. ¿Por qué se equipara? Bueno, porque recordemos que de manera normal se supone que mi aire atmosférico tiene una mayor cantidad de oxígeno que de dióxido de carbono. Por ende, digamos, este aspecto lo compensa y a través de la membrana respiratoria el intercambio de gases se da de manera equitativa, es decir, en cantidades iguales. A pesar de que uno sea más soluble y difundible, otro está en mayor proporción. Entonces esto los equipara. Sin embargo, volvemos al mismo ejemplo. En el caso de aires atmosféricos muy contaminados por emisión de CO2, obviamente este equilibrio se va a romper porque tú vas a tener más dióxido de carbono, lo que va a dificultar obviamente el aporte de oxígeno. Como tercer variable tenemos al grosor de la membrana respiratoria. Recordemos que yo te mencionaba que esa membrana respiratoria se encontraba formando parte del alveolito y decíamos que esa membrana respiratoria estaba formada por el neumocito tipo 1, la membrana basal alveolocapilar y el endotelio capilar. Chicos, esta membranita tiene un grosor de únicamente 0.5 micrómetros. Sin embargo, cuando se da acumulación de líquidos a nivel pulmonar por disfunción del pulmón o incluso también cuando se da algún proceso inflamatorio por alguna infección intrapulmonar, ¿sí? Resulta que esto va a engrosar, va a hacer más gordita, más gruesa dicha membrana respiratoria y por ende va a dificultar el proceso de intercambio gaseoso a nivel alveolar. Ya no va a ser tan efectivo. Por último, tenemos propiamente el área de la membrana respiratoria. Recordemos que yo te mencionaba que aproximadamente íbamos a tener una superficie de membrana respiratoria de 70 metros cuadrados, esto en un individuo aparentemente sano. Sin embargo, si este individuo de pronto manifiesta la necrosis alveolar, es decir, la muerte de los neumocitos tipo 1 que forman parte de dicha membrana respiratoria, pues por ende esto va a disminuir en gran medida el área de la membrana respiratoria. ¿Cuáles pueden ser causas de perder parte de dicha membrana respiratoria? Pues por ejemplo, el cáncer pulmonar, la tuberculosis pulmonar, incluso cuando se vino todo esto de la pandemia por el SARS-CoV-2, agente causal del COVID-19, pues se vio que había individuos que efectivamente manifestaban mucha muerte alveolar por necrosis, ¿sí? Entonces esto disminuyó en gran medida el área de la membrana respiratoria y por ende estos individuos ya no podían llevar a cabo de manera efectiva el intercambio gaseoso, ¿sí? Y por último tenemos el acoplamiento ventilación perfusión. Miren chicos, aquí a qué se refiere el acoplamiento ventilación perfusión, se refiere básicamente a que va a haber una comunicación muy efectiva entre el aparato respiratorio y el sistema cardiovascular. ¿A qué me refiero? A que siempre ambos van a estar, digamos, trabajando en conjunto, de la mano. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, si el sistema cardiovascular le va a estar irrigando mayor cantidad de sangre a los alvéolos, ¿sí? Por medio de los capilares, pues estos a su vez van a responder precisamente aumentando la frecuencia respiratoria. Pues sí, si tú me das más sangre, yo dicha sangre no la voy a desaprovechar y la voy a estar cargando de más oxígeno, ¿sí?
O sea, entre más trabaje el sistema cardiovascular, más va a trabajar respiratorio. Y viceversa, si el sistema cardiovascular trabaja poco, pues entonces también el aparato respiratorio. ¿Sale? En este sentido, aquí les muestro precisamente ejemplos de cómo se da el acoplamiento ventilación-perfusión. Aquí tenemos primero la perfusión ajustada a los cambios de flujo sanguíneo. Ojo chicos, por perfusión se refiere a la entrada de aire ajustada a los vasos sanguíneos, al flujo de sangre a través de estos vasos sanguíneos que están irrigando los sacos alveolares. Y como segundo ejemplo tenemos la ventilación, es decir, la respiración ajustada a los cambios de perfusión, es decir, de entrada de precisamente de sangre. En este sentido, miren, tenemos aquí, cuando nosotros disminuimos el flujo de aire, ya sea, por ejemplo, no sé, a lo mejor porque estamos nadando y por ende estamos aguantando por periodos cortos de tiempo la respiración, ¿sí? Entonces, o incluso cuando tenemos algún problema de obstrucción de vías aéreas superiores, no sé, a lo mejor se te congestionó la nariz o yo qué sé, ¿sí? Va a haber un menor flujo de aire. Por ende, esto va a disminuir la presión parcial de oxígeno en los vasos sanguíneos alveolares, lo que va a dar como resultado una vasoconstricción de los vasos pulmonares y por ende, ¿sí? Esto va a ocasionar un menor flujo de sangre a nivel de saquito alveolar y como resultado vamos a tener el flujo de sangre que se equipara al de aire, es decir, una respuesta a la menor ventilación. Ya dijimos, ya sea porque estás nadando y te estás aguantando la respiración o ya sea porque tienes alguna obstrucción a nivel de vías aéreas superiores. Ahora bien, cuando el flujo de aire es mayor, es decir, por ejemplo, cuando estás meditando y que estás llevando a cabo respiraciones largas y profundas, esto va a llevar a que la presión parcial de oxígeno se eleve en los vasos sanguíneos y por ende, como respuesta a esto va a haber una vasodilatación de los vasos pulmonares, pues sí, con el propósito de que dicha elevación de la presión parcial de oxígeno sea recuperada por la sangre. Es decir, tengo mucho oxígeno, pues voy a aprovechar dicho aporte de oxígeno para que llegue mayor flujo de sangre para poder cargarla de dicho oxígeno. ¿Sí? Ahora bien, ahora nos vamos a enfocar al flujo de sangre que le está llegando a los sacos alveolares. Cuando tenemos un menor flujo sanguíneo, por ejemplo, no sé, después de una hemorragia, por ejemplo, o cuando estamos hipotensos, ¿sí? Hipovolémicos, deshidratados, esto va a conllevar que se reduzca la presión parcial de oxígeno en el alveolo, lo que a su vez se va a resolver con una constricción de los bronquiolos y por ende dichos bronquiolos ahora llevarán menor flujo de aire. Es decir, chicos, si a los sacos alveolares, ¿sí? Les está llegando una menor cantidad de sangre, por lo que te acabo de explicar de que probablemente tuviste una hemorragia o estás deshidratado, pues por ende los saquitos alveolares van a trabajar en menor medida porque van a decir qué caso tiene que yo te mande más oxígeno si estoy recibiendo pocos vehículos para poder repartir dicho oxígeno en el cuerpo. Entonces, por ende, por eso es que el flujo de aire se disminuye por la entrada de poca sangre. ¿Sale? Y viceversa, cuando tenemos un mayor flujo de sangre, por ejemplo, por una sobrehidratación, pues entonces, o incluso también por una mayor producción eritrocitaria, por ejemplo, durante el embarazo, este mayor flujo de sangre va a llevar a una elevación de la presión parcial de oxígeno alveolar. Por ende, ahora los bronquios, estos bronquios terminales, van a
broncodilatarse, con el propósito de que como yo estoy produciendo más sangre, necesito aprovechar dicha sangre para poder oxigenarla. Es decir, voy a aumentar el flujo de aire que le está llegando a dicho saquito alveolar. Y de esa manera vamos a equiparar el flujo de aire con lo que le está llegando de sangre. ¿Sí? Pues bueno, chicos, eso sería todo por el tema de aparato respiratorio. Muchas gracias por su atención. Bye.